y con los hermanos que nos están viendo online a través de este canal. Quiero compartir con ustedes una palabra muy hermosa. Sé que los tiempos en que nos ha tocado vivir son tiempos demasiado difíciles, pero también sé que son tiempos de avivamiento. ¿Cuántos creen que son tiempos de avivamiento? Los grandes avivamientos siempre han surgido en grandes persecuciones, en grandes momentos en el que la iglesia quizás ha sido más perseguida. Es cuando más fuerte y más grande han surgido los avivamientos. Me parece que estamos a punto de ver a nuestro país ser sumergido por Dios en un gran avivamiento, pero antes de que eso ocurra, Dios a través de su palabra nos quiere en esta noche alentar y decirnos cuáles son los pasos, porque a pesar de todo las bendiciones que hoy tenemos y que Dios nos ha dado, a pesar de todas esas cosas, muchas veces el fuego que Dios ha puesto en nosotros se va apagando. Definitivamente este momento en el que nos ha tocado vivir como iglesia ha sido uno de los momentos más difíciles, por una sola razón. Es porque la iglesia está pasando por el momento de mayor persecución, y eso nos indica que algo en el cielo se está gestando para nosotros. Pero no dejamos de tener que ver porque muchas veces vemos cómo los grandes avivamientos se apagan, y porque eso que nosotros muchas veces llamamos sin conocer, que es el fuego de Dios. Diga conmigo, fuego de Dios. Una de las cosas que hace el fuego, creo que todos nosotros hemos tenido la gran oportunidad de poder ver algún fuego en el fuego físico. Y creo que el fuego tiene muchas cosas que a nosotros nos impresionan. Una de las cosas que nos impresiona del fuego es la devastación que deja después de que haya tomado un lugar, una casa, un pastizal, y cómo en lo que quizás tomó muchos años poder verlo con árboles, hierbas verdes, en segundos, así un fuego lo puede consumir. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos puede impactar del fuego. Otra cosa de las que nos impacta del fuego es ver en el momento en el que se enciende un fuego, lo que sucede cuando el viento le da al fuego. Una de las cosas que hace el viento es provocar que el fuego suba de intensidad. Y cuando el fuego sube de intensidad, lo que pudo haber sido quizás una pequeña llama se convierte en una llama gigantesca que va arrasando a su paso todo lo que encuentra. Y eso también es impactante cuando lo hemos visto, porque nos causa mucho efecto ver eso. Cuando hemos estado cerca, y no sé si le ha pasado a usted estar cerca de algún fuego de estos intensos, una de las cosas que se siente es la gran intensidad que se siente del calor cuando estamos en ese lugar. Podíamos estar a muchos pies de distancia, pero cuanto más inmenso sea el fuego, mayor calor genera, y se puede sentir a muchas distancias el calor. Una de las cosas que pasa con el fuego es que podíamos estar muy distante del lugar donde está el fuego, y podríamos darnos cuenta que en algún lugar algo se incendió, porque el fuego tiene unas características, y es que a medida que el fuego va consumiendo las cosas, comienza a generar unas nubes que son humo, y a muchos kilómetros de distancia, creo que nos ha pasado, hemos visto estas grandes nubes de humo que nos dicen a nosotros que hay un fuego en algún lugar. Quizás no estemos en ese lugar y no podamos precisar dónde exactamente está el fuego, pero esas nubes nos dicen a nosotros que hay un fuego en algún lugar, y en esas nubes también vienen cargadas con partículas de algunas cosas de las que el fuego está consumiendo, que también evidencian que realmente está sucediendo algo muy grande con lo del fuego. Esas cosas suceden cuando vemos el fuego. Una de las cosas que jamás nos podemos imaginar cuando vemos el fuego consumir esto es que una de las cosas positivas que hace el fuego es que después de haber pasado por ese lugar, todo comienza a nacer de nuevo. Y lo que en algún momento lo vimos quizás casi seco, después de haber pasado todo este fuego, en pocos meses vemos como el verdor
de todo eso que nace, es todavía más hermoso de lo que pudo haber antes. Podríamos decir en esta noche que a pesar de que eso que nos causó algún efecto negativo de ver el fuego que consumía todo eso, cuando vemos la parte positiva de lo que esto está haciendo, a veces nos damos cuenta que era hasta necesario. Era muy necesario. Porque una de las cosas que se hacía antes en el campo, y lo hacía mi papá muchas veces, que era agricultor, cuando habían grandes cuerdas de terreno que no se podían, evidentemente no se podían hacer a mano porque eso equivalía a mucho tiempo, entonces lo que hacía era que se incendiaban y todo lo que había se consumía, pero más tarde todo eso volvía a reverdecer y lo que un día quizás se pudo haber visto bonito ahora se ve mucho mejor. Pero nunca uno piensa que el fuego pueda causar que algo otra vez vuelva a vivir de nuevo. Una de las cosas que hace el fuego de Dios en la vida de una persona es exactamente eso. El fuego de Dios viene a nuestra vida, pero viene para quemar, diga para quemar aquellas cosas que no nos están dejando llegar quizás a tener una amistad con el Espíritu Santo, una gran intimidad con Dios. Pero muchas veces la gente puede pensar que así como le tenemos algún tipo de temor al fuego físico, podía la gente tenerle miedo al fuego de Dios, porque nos han enseñado quizás un poco mal. No sé si han escuchado muchas veces cuando la gente decía Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y cuando la gente decía eso, lo que estaba diciendo era Dios te ama, pero también te puede matar. No sé si eso era lo que la gente, pero casi siempre la gente lo que quería decirnos cuando nos decía eso era Dios te ama, pero también te puede matar. Y creo que en algún momento de nuestra vida le tuvimos miedo al fuego de Dios, porque cuando la gente nos decía eso, entonces no queríamos saber del fuego de Dios, porque sabíamos que si el fuego de Dios venía, lo que venía era matarnos. Y la mayor parte de la gente, cuando las iglesias le decían eso, creo que todavía se dice eso, todavía yo escucho mucha gente en la iglesia que todavía le dice a las personas Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es sacar un texto de contexto. En realidad la Biblia no quiere decir eso. El fuego consumidor, les expliqué el domingo que cada vez que se presentaba delante de Dios un sacrificio, lo que evidenciaba si Dios aceptaba el sacrificio era que bajara fuego, y bajaba fuego real del cielo y consumía el sacrificio. Si el fuego de Dios no bajaba y consumía el sacrificio, pues evidentemente eso se daba a entender que Dios no recibía esa ofrenda. Por eso el fuego consumidor no era un fuego que venía a matar, a castigar a la gente. Lo que generaba el fuego de Dios era un simbolismo de que venía a purificar, era lo que venía a tomar la ofrenda que se daba y a consumirla y a llevársela, a aceptarla. Entonces la gente empezó a ver el fuego de Dios como algo malo, como algo de lo que no se podía hablar, porque no se podía hablar del fuego de Dios en las iglesias hace muchos años. En la medida en que la iglesia ha ido avanzando, por la gracia de Dios, porque Dios ha sido bueno, hemos entendido muchas cosas que nos enseñaron mal, y nos ha costado algún trabajo poder decir estas cosas, porque en la medida en las que las vamos diciendo, también sufrimos o nos enfrentamos a las consecuencias de las personas que nos señalan, porque creemos que estamos cambiando la Biblia. Hubo muchas cosas en el pasado que se hicieron y tuvieron su tiempo, pero el tiempo de esas cosas terminó, y Dios vino y trajo cosas nuevas, y estamos viviendo en un nuevo tiempo. Y puede ser que de aquí a otro tiempo, todo esto que estamos viviendo, Dios no va a cambiar su palabra, pero Dios cambia los escenarios. Y hubo cosas que se hicieron ayer que eran buenas, pero hoy ya no sirven porque terminaron su tiempo, caducaron. Usted sabe que cuando usted saca unos documentos, en algún lugar del documento tiene una fecha de expiración. Lo que significa es que cuando llegue a ese término, ese documento ya no sirve, terminó su vigencia. Es lo mismo que sucede. En el pasado Dios usó cosas que eran necesarias para ese tiempo, pero ahora Dios está usando otras cosas. Y es difícil a veces entender o atemperarse y decir, bueno, déjame tomar esto que Dios está haciendo. Una de las cosas difíciles para la gente es la resistencia que la gente tiene de poder ver la reforma de Dios, lo que Dios está reformando. Una de las cosas, por ejemplo, que Dios hizo fue reformar la adoración y la alabanza. Muchas veces la gente todavía se pregunta, ¿por qué en la iglesia no están cantando los coritos de ayer? Bueno, eso funcionó en un tiempo. Y la gente podía decir, como dijo un pastor, que algunas de las canciones que cantamos ahora incita a que la gente se mueva, pero es que no se trata de eso. O sea, en el pasado tú podías escuchar alguna canción de
de algún artista secular que muy bien no era una canción, era una canción suave, pero también te invitaba a cortarte las venas, a matarte, a suicidarte. Y la gente lloraba y no tenía nada que ver con el ritmo de la música. Dios reformó la adoración y la alabanza, y ahora Dios está usando la adoración y la alabanza en este tiempo de otra forma. No significa que eso no sirvió. Eso sirvió en ese tiempo, pero caducó, terminó el tiempo. Y lo que ya termina para Dios, y Dios empieza cosas nuevas. El Señor dijo aquí, he aquí, dijo el Señor, que hago cosas nuevas. Entonces lo importante, diga conmigo, lo importante es ver dónde Dios está haciendo esas cosas nuevas y estar allí y decirle: Señor, yo quiero ser parte de la generación de esas cosas nuevas. Yo no quiero quedarme atrás, no quiero estar en la cola. El Señor dijo: ustedes no son cola. Dios nos está llamando a esta generación. Es una generación diferente. Es una generación que le ha tocado vivir en la reforma de Dios. Y eso significa que Dios nos ha puesto a vivir y nos ha marcado para vivir en medio de un tiempo que tiene cosas nuevas, extraordinarias, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que ha subido a corazón de hombre, dijo el Señor. Son las cosas que yo tengo para dárselas hoy a ustedes. Dios guardó estas cosas. Todo esto que estamos viviendo, que la gente dice es algo nuevo, estaba en el corazón de Dios. Pero estas cosas Dios las está usando. Pero una de las cosas que no puede cambiar en el corazón de nosotros y que vemos es ver la intensidad con la que la gente en un encuentro con el Espíritu Santo les ha permitido vivir en esa intensidad, que es el fuego de Dios. Un día Moisés estaba caminando por un lugar que era usual, era muy usual que la zarza, con el calor que generaba el día, así como sucede en los tiempos de hoy, que muchas veces sin que medie la mano humana se puede inmediatamente pueden hacer un fuego en algún lugar por causa de que los rayos del sol sean tan fuertes sobre ese lugar, que encuentre un vidrio, cualquier cosa, y estas cosas pueden generar un fuego. En este lugar donde estaba Moisés, donde había mucha salsa, era común y corriente que la salsa se incendiara, porque el calor podía hacer eso. Lo que hacía diferente esta experiencia de Moisés, y sé que todos ustedes la han oído, cuando dice que Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía, eso era lo sobrenatural. Lo sobrenatural era que el fuego de Dios estaba en esa zarza, pero la zarza no se consumía. O sea, es como si estuvieses viendo que un fuego estuviese tomando un pedazo de hierba y te dieras cuenta que la hierba está todavía ahí. El fuego está ahí, pero la hierba está ahí. Sería algo sobrenatural, porque el fuego se supone que consuma eso que está sobre lo que está, pero la zarza no se consumía. Y eso impactó a Moisés. Pero detrás de ese fuego se escuchó una voz de Dios. Ese fuego representaba lo que para muchos de nosotros hoy es la presencia de Dios. Era un fuego poderoso que impactó la vida de Moisés, algo que jamás Moisés había visto. Y ese fuego generó en Moisés una experiencia que por toda la trayectoria, desde que Moisés sacó al pueblo hasta que llegó a sus últimos tiempos, y hasta que Dios lo subió a un monte y Moisés murió y fue enterrado por Dios, hasta ese tiempo ese fuego estuvo en el corazón de Moisés. Esa experiencia de ese fuego, porque muchas veces este fuego es importante en la vida de nosotros, porque si no tenemos este fuego de Dios, si no caminamos en este fuego de Dios, todo lo que estamos viviendo en el tiempo que nos ha tocado vivir va a ser un gran desafío para nuestra vida. Y esas cosas que hoy estamos viviendo, lo que van a generar es que venga sobre nosotros muchas cosas que nos puedan desanimar. El fuego de Dios lo que hace es que te lleva a orar. El fuego de Dios te lleva a ayunar. El fuego de Dios te lleva a estar en la presencia de Dios. El fuego de Dios te hace entender que tienes que sacar un tiempo para estar en la palabra de Dios. Sabes que necesitas escuchar la voz de Dios. Y cuando la gente anda con ese fuego, tú se lo notas. No sé si usted ha visto a una persona que en algún momento andaba con un fuego de Dios y ahora tú lo ves apagado. En la cara se le ve que ya no tiene ese fuego de Dios. Una de las cosas que el fuego tiene como característica mayor es que es evidente. El fuego de Dios no se puede esconder. Usted no puede decir que ahí hay un fuego y que sea invisible. O sea, hay unos efectos del fuego. Ahí hay un fuego y el fuego genera un calor. Y ese calor genera a la vez que se vaya consumiendo lo que está ese. El fuego de Dios en la vida de una persona no solamente es importante. No solamente es importante el fuego de Dios, es indispensable. Porque así como el fuego consume lo que no sirve,
cuando el fuego de Dios viene a la vida de nosotros, también empieza a consumir todo lo que nos sirve en nuestra vida. O sea, es un fuego purificador que no viene a matarnos. El fuego de Dios no viene a matarnos. El fuego de Dios viene a levantarnos. El fuego de Dios viene a llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. El fuego de Dios lo que viene es a transformarnos. El fuego de Dios lo que viene es a cargarnos, a llevarnos a su presencia. Viene a llevarnos a un encuentro con el Espíritu Santo. Yo quiero leerles lo que dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En Habacuc 3:2, veamos lo que dice la palabra de Dios. En Habacuc 3:2, mire lo que dice la palabra de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire qué tal este texto bíblico que está brutal, porque el profeta Habacuc aquí está en una oración. Acá el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que te fue dado, el don que te fue dado a ti mediante mi imposición de manos. Pero acá en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3 y en el verso 2, él está diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de una persona? ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué es tan importante cantar, adorar? Pero no podemos dejar pasar un servicio sin que haya una palabra de Dios, porque eso es lo único que a nosotros nos da fuerza. En medio de una situación tú te acuerdas de una palabra de Dios, está sembrada en tu corazón, y en medio de tu peor situación esa palabra de Dios es tan fuerte en tu vida que tú no temes a la situación. Estás anclado en esa palabra y estás diciendo: aunque venga el viento, aunque vengan las tormentas, aunque venga lo que venga, nada me va a mover, porque yo sé que Dios va a cumplir la palabra que me ha dado. Yo sé que lo que Dios ha dicho de mí es verdad, y yo lo que voy a hacer es que voy a esperar en esa palabra que Dios me ha dado, porque Dios me dijo que esperara en Él. Y esa palabra es tan fuerte en la vida de nosotros, hermano. Si la gente supiera lo importante que es eso. Si nosotros no tuviéramos una palabra de Dios en nuestro corazón, sería imposible. El profeta Habacuc empieza con una oración que a mí me conmueve, porque él empieza diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Eso es lo que está diciendo. No es tuve miedo. Esa no es la palabra que significa el temor del que está hablando. No es de miedo. Es lo que está diciendo: escuché tu palabra y respeté. Es un temor de respeto, un temor de reconocimiento a quién es Él. Nadie debe tener miedo. Nuestros hijos no deben respetarnos porque tienen miedo. Si nuestros hijos nos obedecen porque nos tienen miedo, no nos respetan. Una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. Cuando uno anda haciendo las cosas por miedo, uno las está haciendo porque si no las hace, uno va a pagar las consecuencias. Pero cuando las haces de corazón, cuando sabes que estás obedeciendo a Dios porque lo amas, no porque mire, la mayor parte de mucha gente viene a la iglesia porque tiene miedo de que Dios los mate. Y la gente está predicando mensajes de miedo, diciendo a la gente: si no vienes te vas a matar. Ya sabemos que si no obedecemos a Dios, sabemos que si nosotros no servimos a Dios, vamos a pagar las consecuencias. Pero no podemos llenar la iglesia de gente que viene porque le tiene miedo al infierno o porque tiene miedo de que Dios los mate. No, la gente tiene que amar a Dios porque lo aman de verdad, y lo vamos a obedecer porque lo amamos. O sea, yo no ando por ahí diciendo: déjame no hacer algo malo porque Dios me puede matar. No, yo ando por ahí diciendo: líbrame, Señor, de que mis ojos miren algo que te desagrade a ti, porque te amo. Libra mis oídos de escuchar algo que te desagrade a ti, Espíritu Santo, porque sabes que te amo. Y te amo tanto que no quiero ofenderte. No quiero perder lo que tú me has dado. Es diferente a cuando tú andas por ahí diciendo: tengo miedo, si hago esto Dios me puede matar.
o alguien me está mirando, o que se lo pueden decir al pastor fulano de tal, o se lo pueden decir al hermano fulano de tal. No sé cómo uno puede vivir así, porque cuando uno vive así, uno no vive con libertad. Porque al fin y a la postre, el pastor no te puede salvar, los pastores no te pueden salvar, la gente de la iglesia no te pueden salvar. Y la gente tiene que entender que los cambios en la vida de la persona son generados a través de la palabra, y los hace el Espíritu Santo. Por eso nosotros no nos vamos a esconder de los hombres, porque David dijo: ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere debajo de los cielos, allí estás tú. Y si me escondiere en lo más profundo de la mar, allí estás tú. ¿A dónde nos podemos esconder del ojo de Dios? Dígame, ¿a dónde? Entonces, ¿por qué es importante esto que le estoy diciendo? El profeta Habacuc le está diciendo: Dios, escuché tu palabra y temí. ¿Por qué la experiencia que el profeta Habacuc nos está dando es una experiencia radical, pero también sobrenatural? ¿Ha escuchado usted gente, nos escucha gente hoy día testificando y diciendo: pastores, escuché la palabra de Dios y temí cuando escuché la palabra? Porque cuando tú lees algo, por ejemplo, tú estás haciendo, estás en una zona de 45 y de repente no vistes que había un speed limit, un sign que decía la velocidad a la que tenías que ir, y sin darte cuenta ibas a 65 millas, hasta que otra vez te encuentras que hay otro rótulo donde te está indicando la velocidad a la que tienes que ir, y cuando tú lo ves te da cierto temor y dices: wow, y yo venía a 65, y eso que ves ese sign te hace bajar la velocidad, no porque tienes miedo, sino porque en ese momento empezaste a obedecer lo que está escrito en ese sign. No es porque un policía te da un boleto. Mire, la ley no está hecha porque los boletos son importantes. Un accidente a exceso de velocidad tiene casi un 100% de posibilidades que nadie sobreviva. Lo que te está salvando, eso es la vida. Cuando tú piensas en eso y tú dices: wow, usar el cinturón es la cosa más horrible que uno puede pensar. Yo fui a coger todos los cursos que tenían que ver con cinturón de seguridad cuando estaba en la policía de Puerto Rico, y me tocaba ir a muchos lugares a dar orientaciones acerca del cinturón y el asiento protector de los bebés, y siempre la gente tenía la misma contestación: es molestoso ponerse el cinturón. ¿Para qué nos ponemos el cinturón? Entonces llevábamos una película donde hubo un accidente. Siempre nosotros justificamos, y te voy a decir algo que siempre decimos nosotros. Y después de ver un accidente donde todas las personas que no llevaban el cinturón murieron, siempre la gente dice: pero es que se ha dado el caso también de que una persona se ha muerto porque no ha podido soltar el cinturón. Pues sí, también se puede dar, pero esa es la excepción a la regla. Esa no es la regla general. Entonces nosotros siempre hablamos de las excepciones, porque justificamos el que decimos: yo no me quiero poner el cinturón. Pero cuando pensamos de verdad, para darles un ejemplo de lo que es la palabra de Dios, el cinturón te salva la vida. Cuando tú te pones solo una parte del cinturón y tú dices: no me voy a poner la parte de arriba porque me molesto, y te pones la de aquí, en un accidente a alta velocidad, el cinturón te va a partir por el medio. No te va a salvar la vida, te va a partir por el medio, porque tu cuerpo, la fuerza de tu cuerpo genera una fuerza donde tú vas hacia el frente y vuelves hacia atrás. La parte que está acá arriba, lo que va a evitar es que cuando vayas hacia el frente, el mismo cinturón no te deje ir hacia el frente y te pegue del sillón. Porque una vez que sales del asiento y haces esto y vas hacia allá, ya no tienes posibilidades. Cuando regresas, tu cuerpo ya va a una inclinación, a una velocidad que puede partirse y lastimarse la espina dorsal. Aunque tengas ese cinturón y tu cuerpo pueda hacer esta forma que hacen siempre, no te va a salvar la vida. Por eso es importante tener las dos partes. Entonces el profeta Habacuc te está diciendo: escuché tu palabra, oh Señor, y temí. O sea, es como si estuviera diciendo: escuché, Señor, tus consejos, y de momento tuve que detenerme. Temí, o sea, me di cuenta de que algo no estaba bien. Y mire lo que está diciendo. ¿Por qué el profeta está diciendo esto? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted ve todo lo que está pasando ahora mismo, usted teme, porque usted dice: esto la Biblia lo habló. Esto que se está pasando, la Biblia habló de todo lo que estamos viviendo, hermano.
La última noticia es ver que el presidente de los Estados Unidos se ha constituido en el enemigo de Israel. Es una de las cosas más cosas más horribles que puede estar pasando en el mundo. Porque la Biblia dice que el que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir. El que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Porque Israel es la nación donde Dios nació, donde nació Jesús. Es el pueblo escogido por Dios. Y ese es un pueblo que está protegido por Dios. Quien toque a Israel es como si tocara a Dios. Es el primer presidente de la nación americana que se convierte en enemigo de Israel. Es el cumplimiento. Cuando tú ves eso y ves esa noticia y has leído la palabra, tienes temor. Porque sabes que de un momento a otro algo va a ocurrir. Porque es una nación que no aprende. Es una nación que va caminando de espaldas hacia Dios. Este profeta dijo: yo escuché la palabra de Dios y temí. Porque cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando conoces la palabra de Dios y ves todo lo que está pasando a tu alrededor, en vez de desesperarte, en vez de ponerte lleno de miedo, de salir corriendo y decir: me voy de este país porque esto está mal, lo que haces es que sientes temor. Y vas delante de Dios a decirle: Señor, sé que esto que está ocurriendo, tú lo habías dicho. Estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, y Habacuc está diciéndole al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Vea la oración de Habacuc. En el momento en el que Habacuc está viendo a su pueblo, a su nación, sumida quizás en la misma situación que estamos viendo hoy a nosotros, las naciones, nuestro país, Habacuc vio a su país. Y una de las cosas que más a Habacuc le preocupó en ese momento no era salir corriendo. Diga conmigo: no es salir corriendo, no es llenarnos de miedo. Habacuc empezó a hacer una oración y Habacuc dijo: sí, pero en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, en medio de toda esta aborígenes, de todo lo que está sucediendo, en medio de todo este caos, de toda esta crisis que está sucediendo, hay un pueblo aquí en este lugar. Hay una iglesia que Dios ha puesto aquí. Estamos nosotros aquí representando a Dios. Y Habacuc se acordó de eso y dijo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que Habacuc estaba diciéndole a Dios? Número uno, Habacuc dijo: la obra de Dios está aquí. Es el remedio inminente para una nación. No es el gobierno político que está de turno. La iglesia es lo más importante en una nación. Es el pueblo de Dios. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y Habacuc se acordó de que había un pueblo y dijo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué estaba diciéndole Habacuc? Señor, ahora en medio de toda esta situación, en medio de todo este caos, Señor, trae tu fuego otra vez. Una de las cosas que pasa en los pueblos, en las ciudades, cuando estas cosas ocurren, es porque la iglesia está perdiendo el fuego de Dios. Cuando se pierde el fuego de Dios, las iglesias entran en una mortandad, entran en un letargo. Y aunque pueden haber 100 iglesias en una ciudad, no generan ningún efecto. Podemos tener 200 iglesias en Manatí, podemos tener 300 iglesias, pero si no tenemos el fuego de Dios, solamente tenemos edificios con gente. Habacuc está diciendo: no queremos más templos, no queremos más iglesias llenas de gente. Queremos volver a traer lo que perdimos, Señor. Queremos volver a ver la gente brillar. Queremos mirar la gente. Y cuando la miremos, queremos ver tu presencia en las vidas de ellos. Queremos ver, Señor, la gente tan llena de su presencia que los demonios no se resistan cuando caminen. Que la sombra, como los tiempos de Pedro, sane a los enfermos. Queremos volver otra vez a traer lo que hemos perdido en este tiempo, Señor. Habacuc dijo: nos damos cuenta que todo este caos, toda esta crisis que está pasando es por una sola razón. Hace falta el fuego tuyo. Vuelve a traer tu fuego. Y Habacuc oró y le dijo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. La iglesia no es un edificio. Tú y yo somos la iglesia. Cuando uno de los carbones se apaga, cada carbón es importante porque cada carbón genera cierto grado de calor que hace que otros carbones se mantengan encendidos.
cuando uno de esos carbones empieza a apagarse, una de las cosas que empieza a suceder es que otros carbones también se van apagando. Y tú vas a ver la experiencia de gente que en estos tiempos se va a apagar. Gente que está apagada, gente que se apagó. Los problemas lo apagaron, las crisis lo apagaron, dejaron de orar, se descuidaron, no están ayunando, no están haciendo nada por Dios, están apagados. Y tú les ves que se apagaron. Les ves que sus rostros ya no brillan, ya sus ojos están apagados, no hay nada en su corazón, ya no quieren compartir con nadie una palabra, ya no quieren invitar a nadie para la iglesia, ya no tienen esa pasión por venir a adorar a Dios, ya no están dispuestos como antes a hacer cualquier cosa por Dios, en agradarlo a Él, ya no viven para el Espíritu Santo, ya no se levantan en las madrugadas, ya no quieren venir a derramar el corazón en la presencia de Dios, ya no acuden a los llamados cuando Dios los llama, ya no les importa escuchar la voz del Espíritu, ya no sienten pasión por levantarse en una mañana y ser despertados con Dios. Perdieron el fuego del Espíritu Santo, se fueron apagando. Los miedos los apagaron. Es una de las cosas que apaga un fuego, es el miedo. La gente tiene miedo porque cuanto más te metes y te comprometes con Dios, es posible, y siempre te he dicho esto, no puedo predicarte y decirte que en el momento en el que conociste a Dios todo será fácil, porque voy a volverte a mentir. Y no te estoy preparando para cuando venga una tormenta. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él mismo le dijo a la gente que lo seguía: no crean que por seguirme todo les va a ser fácil. Jesús les dijo que tenían que ser bautizados con el mismo bautismo de Él. Y les habló de que si Él había sido perseguido, ellos también serían perseguidos. Les habló que muchos morirían por causa de seguirlo a Él. Y muchos murieron, como Esteban, como Pedro, que murió, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo por causa del Evangelio. Esteban murió siendo apedreado por causa del Evangelio de Jesús. Y Jesús dijo: cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él nunca nos dijo que esto sería fácil, pero el miedo en la gente de comprometerse, de decir: yo no quiero más comprometerme con Dios, porque si me meto mucho con Dios voy a tener grandes problemas. El infierno nos está desafiando hoy. Y mientras cientos de miles de personas se van cada segundo al infierno, ¿sabes qué hace la iglesia? La iglesia está entretenida. Venimos a cada servicio y queremos que en cada servicio nos queremos ir a la casa sin que haya pasado nada en nuestra vida. Nada pasó en nuestra vida porque venimos como una rutina a la iglesia. El fuego se apagó. Y cuando la iglesia se apagó el fuego, entonces la iglesia dejó de servir. La iglesia dejó de servir causar aquel efecto que Dios puso en la iglesia para que lo causara. Por eso aquí Habacuc está diciéndole: Señor, una de las cosas que puede cambiar la historia de una nación es que avives tu obra. Nadie puede hacer eso así. Pero Timoteo, Habacuc le está diciendo a Dios acá: Dios, aviva tu obra. Y a Dios le corresponde, es la responsabilidad de Dios traer el fuego sobre la obra. Nadie puede darnos el fuego. La responsabilidad de dar el fuego es de Dios, y creo que Dios ha cumplido con eso. Pero Timoteo no está hablando igual que Habacuc. Habacuc le está diciendo a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y Dios muy bien entendió lo que Habacuc le estaba diciendo. El Señor entendió que esa era su responsabilidad. Dios tiene el fuego para darlo, pero el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, vamos ahí otra vez: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acá Habacuc está diciendo a Dios: aviva tu obra. Pero acá Timoteo está diciendo: todos sabemos que la responsabilidad del fuego es de Dios, pero la responsabilidad de mantener el fuego encendido no es de Dios, es de nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le está diciendo: te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. El verbo lo que significa es
pureín en hebreo, que significa, ana significa de nuevo, so significa vida y pur significa fuego. Lo que está diciendo el Señor es: vuelve a reavivar el fuego, a darle vida. Porque una de las cosas importantes que yo quiero que vean en este verso, vea esto: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hasta ahí es un consejo. Te aconsejo, dice el apóstol Pablo, que avives el fuego. Ahora, ¿cuántos se acuerdan aquí de cómo se avivaba un fuego? ¿Qué se hacía cuando se prendía un fogón y el fuego se estaba apagando? Se soplaba. Y soplarlo, cuando se sopla, ¿qué genera eso? Viento. El viento es algo que hace que el fuego se vuelva otra vez a encender. ¿Sabes qué ocurre? Que no está entrando viento de Dios a la iglesia. No entra viento de Dios, el viento fresco de Dios no está entrando. Y por eso, cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no estamos orando, cuando no vamos, sabes, de momento tú estás en la palabra de Dios y puedes estar leyendo algo que lo has leído 59,000 veces, y de momento sopla un viento de Dios y Dios te revela algo que tú dices: wow, yo no había visto esto. Es Dios soplando un viento. Y cuando ves esa palabra de Dios, vuelve a activarse algo en ti. Esta es una palabra que Dios quiere que supamos, que la traigamos hoy a nuestra memoria. Vuelve otra vez a activar el fuego de Dios. Cuando el fuego se estaba apagando, yo recuerdo que mi mamá rápido tomaba un pedazo de cartón o tomaba un pedazo de lata o una tapa de galleta y empezaba a soplar, y ella nos enseñaba cómo se soplaba. De repente aquel fuego que casi estaba extinguiéndose, empezábamos a ver, una de las cosas que hacía el viento era que sacaba la ceniza, empezaba a salir la ceniza. ¿Por qué? Porque cuando las cenizas se quedan y se apodera, lo que hace es que tupa el fuego. Entonces, una de las cosas que está entrando a la iglesia es que hay mucha ceniza, y eso tupió los carbones. ¿Qué representa la ceniza? La ceniza es lo que se consume del fuego, y se supone que el fuego lo que haga con la ceniza es que la evapore. Siempre van a quedar residuos de la ceniza, no toda la ceniza se va, pero si la ceniza se queda y totalmente la ceniza arropa un carbón, el carbón se va a ahogar y no va a prender. Por lo tanto, una de las cosas que hace el viento es sacar la ceniza. ¿Te fijas qué hace el viento de Dios? Limpia. Diga conmigo: limpia. Cuando sopla el viento de Dios, empieza a sacar de ti lo que estaba ahí. Ahora, quiero que veas esto, porque no te he leído el versículo completo para decirte por qué te estoy enseñando esto. Porque mire lo que dice el versículo. Voy a empezar a leerlo, y los que están viéndome a través de internet, busque este verso, porque mire lo que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Vea esto, que está en ti. O sea, no estamos diciendo, aquí hay algo diferente en este verso. Acá Habacuc le está diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero acá es personal, diga, acá es personal. Acá es Dios está hablando en forma muy personal, en forma muy singular con nosotros. Dios nos está diciendo: aviva el fuego de Dios. Pero mira lo que te está diciendo, que está en ti. Y uno dice: pero si el fuego está en uno, pastor, ¿por qué uno está apagado? Eso es lo que te quiero decir. ¿No has visto cómo un carbón se enciende cuando lo soplas? ¿Cómo se encendió? Si no le pusiste ningún líquido que lo volviera otra vez a encender. No usaste un fósforo, porque el fuego estaba en él, pero estaba escondido. Cuando lo miraste de primera intención, el carbón se veía apagado, pero no estaba apagado. El fuego estaba ahí, las cenizas lo tenían cubierto. Pero cuando el viento empezó a soplar, empezaron a salir pedacitos, empezaste a ver brillitos, cositas rojas empezaron a aparecer en el carbón, y te empezaste a dar cuenta que el carbón sí se estaba encendiendo. Y cuanto más soplaba, más se encendía. Cuanto más se soplaba, más se encendía. Cuanto más soplabas el carbón, más se encendía, hasta que finalmente te diste cuenta que totalmente el carbón se encendió. ¿Por qué el fuego estaba ahí? El fuego está en nosotros. Se apagó en nuestra vida porque estamos descuidados. Y muchas veces le estaba ministrando yo a alguien. Hace unos días les estaba diciendo a una persona: ¿por
qué ya no sientes la presencia de Dios como antes? ¿Por qué no acudes a los llamados como antes? ¿Por qué cuando ves a otros que lloran en la presencia de Dios, no bajo una emoción, porque están sintiendo la presencia de Dios, tú no sientes nada? Y escuchaba a la persona que me decía a través del teléfono: porque ya no oro como antes, porque ya no estoy en las madrugadas orando como antes, porque ya no voy a la iglesia como iba antes, porque ya no tengo el mismo fervor y la misma pasión que tenía antes. Entonces esa persona se veía apagada, y tú se lo notas, porque por más, mire, por ejemplo, la semana pasada es una semana donde Dios nos ministró muy fuerte. Hermano, ¿quién no lloraba? O sea, no estábamos llorando aquí. Yo no quiero que cuando hagamos un altar usted venga para acá solo porque usted siente que tiene que venir al altar. No, usted venga cuando hacen un llamado, porque yo creo que cada vez que hacen un llamado todos debiéramos estar ahí, porque todos tenemos necesidad. Por eso usted ve que cuando hacen un llamado y tenemos un invitado aquí, el primero que paso soy yo. ¿Por qué? Porque yo todos los días tengo necesidad de Dios. Y alguna gente pudiera decir, como decían en las iglesias tradicionales, eso es, si pasa todos los días es porque está mal con Dios. No. A veces la gente se queda, y la gente que pasa no porque está mal con Dios. Pasan por todo lo contrario. Pasan porque siempre quieren estar bien con Dios, porque siempre nos damos cuenta que necesitamos más de Dios. Y entonces la gente se le nota cuando se le apaga el fuego, hermano. Yo he visto gente que eran tan sensible que solo una palabra, un poquito de la presencia de Dios, empezaban a llorar y ya no podían aguantarse. Hoy hay gente que mientras habrá una gran cantidad de personas en el fuego de Dios, ellos no sienten nada. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en la vida de esa persona que apagó el fuego? Tratan de hacer una gestión sobrenatural humana, pero nada sirve. Y no sé si, y creo que muchas veces nos ha pasado esto: empezamos a hacer cosas humanas, empezamos a hacer ayunos, a pasar hambre, porque creemos que podemos comprar a Dios con un ayuno. No vamos a comprar a Dios con un ayuno, porque el ayuno no es para comprar a Dios. El ayuno no nos va a traer la presencia de Dios si lo hacemos de esa forma, porque el ayuno es una ofrenda que le damos a Dios en presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces empezamos a hacer cosas humanas, empezamos a trabajar mucho en la obra de Dios, pero seguimos apagados, porque es una experiencia personal. El fuego de Dios no se enciende en un culto, se enciende en la casa, en un cuarto, en un lugar solitario, en un automóvil donde una persona viene solo, en un baño mientras la persona está ahí sentado quizás y está ahí pensando a Dios, y le está diciendo: Señor, yo necesito ese fuego. Lo primero que uno hace cuando el fuego se apaga es que uno ya no quiere reconocer, como pierde la sensibilidad. A uno le molesta que la gente le diga: hey, te apagaste. Usted ve gente hambrienta, que cuando he visto gente, me he topado con gente que me han dicho: pastor, estoy apagado. Así, estoy apagado, pastor. Y esa gente te hacen entender tantas cosas, porque como que no es tan fácil, ¿verdad?, que tú le digas a alguien así, porque sí, estoy mal, me apagué. Pero, hermano, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: el fuego está en ti. La buena noticia es que no estamos hablando de algo que tenemos que buscar. O sea, el Espíritu Santo no te está diciendo hoy tienes que ir a buscar el fuego. Está en ti. Eres un carbón y algo te apagó. Algo nos apagó en el camino. A veces no tenemos ni que preguntarnos, hermano. Cada uno de nosotros sabe qué nos apagó en el camino, o sabe qué nos está apagando. Cada uno de nosotros sabe cuál es la ceniza que está ahogando esa presencia de Dios. ¿Por qué no sentimos a Dios como lo sentíamos antes? Muchas veces desde que llegamos aquí a este pequeño lugar, venimos porque decimos: aquí hay algo diferente.
Y la mayor parte de la gente que viene me dice: pastor, ¿por qué me quedé? Porque hay algo diferente en ese lugar que no estaba en ningún otro lugar. Y quizás no es el lugar más grande, no es la iglesia más grande, pero hay algo que no se consigue en ningún otro lugar. No porque no haya presencia de Dios en otras iglesias, no estamos hablando de otras iglesias, no estamos diciendo que esta es la mejor. Todo lo contrario, estamos diciendo que cuando abrimos este lugar, dijimos: esto es para gente hambrienta, esto es para gente que necesita el fuego de Dios, este lugar es para gente apagada que quiere venir a prenderse, es para gente que quieren venir y decir: yo necesito ese fuego de Dios. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo no es un señalamiento. Vean la forma en la que él se dirige a Timoteo y le dice: te aconsejo. Él no le está diciendo: Timoteo, te vas a ir al infierno. Él no le está diciendo: Timoteo, estás mal porque no tienes el fuego. Pero si alguien te está diciendo que avives el fuego, es porque se apagó. Pero lo que te están diciendo no es que del todo está apagado. Avivarlo es, hermano, volver a encender la llama. O sea, cuando tú prendes a un carbón, ves que de primera intención, cuando le echas el líquido, ¿qué hace el carbón? Tiene una llama, pero después la llama se apaga. El carbón está encendido, pero no ves la llama. Es exactamente lo mismo que nos está diciendo el apóstol. El Señor nos está diciendo: no solo quiero que estén encendidos, quiero la llama. Porque la llama es lo que se ve y no se puede ocultar. Por eso está diciendo: aviva el don que está en ti. Avívalo, sóplalo, vuelve a soplarlo. Sopla con la oración, sopla con el ayuno, sopla con la palabra. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Cuando uno deja de hacer algo por mucho tiempo, es bien difícil comenzarlo a hacer. Hace unos días, nosotros nos dábamos cuenta que aunque nuestro trabajo genera algún tipo de ejercicio en el que se queman calorías, pues bueno, no son las calorías así que uno quisiera, ¿verdad? Y hace mucho tiempo, pues a mí me gustaba correr y salía en las mañanas y corría un buen tiempo. Después dejé de hacerlo por algún tiempo y bueno, ya no lo volví a hacer. No lo volví a hacer. Hace unos días, pues, decidimos que era parte de la salud de nosotros hacer ejercicios. Y bueno, estábamos buscando un lugar donde pudiéramos ir todos como familia, hacer ejercicio. Y uno de los temores que yo tenía es que hace muchos años que no hago ejercicio. Y ya uno sabe las implicaciones de volver a poner tu cuerpo a hacer algo que por años no has hecho. Y eso fue lo que pasó el primer día en el que fui a hacer ejercicio. Me subí a una trotadora y parecía que había corrido desde aquí hasta Jayuya. Y cuando me bajé de la trotadora, en solo eran unos 30 minutos, estaba mareado. Y yo dije: yo sé que mañana voy a amanecer, que no voy a poder, o sea, no pude. Mientras estaba en la trotadora, que no estaba no estaba corriendo, estaba caminando prácticamente porque no podía. Mis músculos estaban trancados. Y me di cuenta que cuando dejas de hacer algo, intentas hacerlo de nuevo, es un proceso muy difícil, en los que los músculos empiezan a dolerte, en lo que vuelven otra vez a estirarse. Y es exactamente así. Hoy regresamos al mismo sitio y fui con el mismo miedo. Dije: hoy será peor. Pero uno de los lugares a donde no quería subirme era la trotadora. Y dije: voy a desafiar a lo que le tengo miedo primero. Y subí a la trotadora. Sabes que eso tiene unos números, una velocidad. Y empecé en 25 y iba en los 25. Sentía que me dolía todo mi cuerpo. Pero a medida que mi cuerpo fue calentando, empecé a recordar, no sé por qué, hermano, cerré los ojos y empecé a recordar el tiempo en el que corría varios kilómetros a intensas temperaturas,
Y cerré los ojos y empecé a imaginarme que estaba corriendo en ese lugar donde corría antes. Y entonces empecé a subir la máquina. Empecé a darme cuenta que ya no estaba sintiendo eso. Y empecé a subir la máquina de 25, la subí a 33. De 33 la llevé hasta 45. Y me quedé en 45 como por unos 15 minutos. Estuve sin parar. Y me di cuenta que otra vez estaba volviendo a caer en tiempo. Y como que eso me estaba enseñando, a través de eso me estaba enseñando Dios que así es exactamente lo que ocurre cuando se apaga el fuego. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hundir el botón de la oración, tienes que hundir el botón de tu ayuno, el botón de la lectura de la palabra. Y eso va a ser otra vez que empiece, porque la correa es Dios y el Espíritu Santo es la correa que te va a llevar. No vas a tener que hacer mayores esfuerzos. Dios no quiere que hagas esfuerzos humanos. El Espíritu Santo te va a llevar. Estaba sorprendido. Me creía que había corrido 3 o 4 kilómetros. Digo, eran 15 minutos, pero era mucho. Después yo no sé de tantos años. Muchos años por no decirlos. A los 53 años. Entonces, estoy listo. Pongo este ejemplo porque es lo que pasa en la vida. Porque yo pasé por esto. Un día se apagó el fuego de Dios en mi vida y me di cuenta que hacía fuerza en esa correa. Pero es de todas las máquinas que hay en un gimnasio, la trotadora es la única máquina que no prende automática. Tienes que encenderla. ¿Por qué? Porque si estuviese prendida automática sería peligroso subirte, porque eso es una correa que va girando. Entonces, una vez que te subes, tienes que poner tu peso. Tienes que poner, si es cardio, tienes que poner la velocidad y el tiempo. Y entonces oprimes un botón y la correa te va llevando. Y tú decides a la velocidad que vas a ir. O sea, el Espíritu Santo no te está diciendo en esta noche: quiero que ores 15 horas y que ayunes 40 días. Tú decides a la velocidad que vas a ir. Pero en esta noche tienes que encender la correa. O sea, tienes que subirte a la trotadora del Espíritu. Y tienes que poner tu dedo en el botón y decir: voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Voy a recordar. Cierra tus ojos y recuerda cuando pasabas tiempo en la presencia de Dios. Cierra tus ojos en esta noche y piensa cuando pasabas horas orando, cuando pasabas tiempo en la palabra de Dios. Mira, hermano, yo sé que una de las luchas más grandes es leer. Y si tú me preguntas a mí: pastor, ¿a ti te gusta leer? No me gusta leer, pero tengo que leer. En cada ayuno que hacemos, leo un libro. No importa de cuántas páginas, leo un libro como asignación. Y luego que leo el libro, empiezo a escribir de ese libro. Y luego que lo leo una vez, voy a leerlo una segunda vez y hasta una tercera vez, para entonces ver todo lo que Dios quiere decirme a través del libro. No es que me gusta leer, pero si no leyera la palabra de Dios, ¿cómo podría explicarla? Si no sacara tiempo. Muchas veces yo leo la Biblia, hermano, y no tenía sueño hasta que no abro la Biblia. Y puedo pasar quizás 3 horas frente al televisor, pero solo digo que voy a leer la Biblia y estoy leyendo solo un verso y empiezo a cabecear. Si me dejo ir, por eso cierro la Biblia. Entonces quizás hay que levantarse, ir al baño, echarse agua en la cara. ¿Por qué aprendí a amar esta palabra de Dios? Porque hasta el día de hoy lo que me guía, lo que me habla, lo que me dice en los momentos en que estoy haciendo algo que no es lo correcto, y esto se lo quiero compartir a ustedes: no hay pastores perfectos, no los hay, y yo no soy un pastor perfecto. Necesito que Dios me hable en cada momento para que me corrija, porque Él es mi pastor. Y si yo estoy haciendo algo que es incorrecto, si estoy diciendo algo que es incorrecto, el único que me va a corregir a través de su palabra es Él. Pero ¿cómo lo hará si yo no la leo? Entonces, cada vez que me tomo ese espacio para leer la palabra de Dios, siempre hay algo en lo que Dios me ministra. Siempre hay algo que Dios me enseña. Siempre hay algo que toca mi corazón. Aunque lo haya leído muchas veces, lo vuelvo a leer y en ese momento Dios me revela algo que no sabía. Y me doy cuenta que entonces, si había algo, alguna área en mi vida que necesitaba ser corregida, esa palabra
viene a corregirla. Y entonces es como si Dios le pusiera un sello. Cuando hay algo, una abertura en algún lugar y tú echas agua, puede ser que haya una pequeña fisura, así de chiquita, bien pequeñita, pero el agua va a buscar por dónde salir. Tú puedes caminar en un carro hasta San Juan y que el carro solo esté botando una gota de agua por radiador. ¿Cuántas gotas de agua de aquí a San Juan? Miras y dices, es una gota. ¿Sabes cuántas gotas de agua va a botar ese carro de aquí a San Juan? Es posible que de allá para acá o de aquí para allá el carro no llegue, porque la presión que genera el motor va a hacer que esa gota se convierta en un gran chorrito de agua, que va a hacer que la temperatura del carro vaya subiendo hasta que el motor del carro diga, ya no voy más. Es exactamente lo que sucede. El agua es la palabra de Dios, y cuando no tenemos palabra de Dios, no hidratamos nuestro espíritu, no estamos hidratados. Ante estas temperaturas del infierno en las que nos ha tocado vivir a esta generación, nos tenemos que hidratar con la palabra, porque escuchamos muchas cosas, hermano. Tú entras a Facebook y ves cantidad de cosas que parecen buenas y están confundiendo a la gente, y la gente está enredada, la gente no sabe. Llega el momento en el que la gente no sabe en quién creer, hermano, y a veces me compadezco de la gente, porque la gente está escuchando tanta cosa, de gente famosa, de gente no famosa, de un evangelio diferente, de inventos, de teologías humanas y de inventos que la gente está diciendo, que cuando la gente los lee, la gente está confundida, totalmente confundida. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El don es un regalo, no es algo que tú puedes comprar, es un don, es un regalo de Dios. El fuego es un regalo de Dios. Diga conmigo, el fuego es un regalo de Dios. Dios ya te dio el regalo, tienes el fuego, hermano. Es una mentira del diablo que perdiste el fuego de Dios. Hoy el Señor está diciendo, no es que lo perdiste. Este verso no está diciendo que perdiste el fuego, está diciendo que lo reavives. Lo que está diciendo es, el fuego está ahí, hermano, que estás ahí a través del canal. Tienes el fuego, pero tienes que detenerte un momento hoy, con sinceridad, con verdadera sinceridad, con verdadero corazón delante de Dios, y decir, espérate de verdad, déjame hacerme un examen introspectivo y ver que yo no soy la misma persona de antes. Hermano, eso es algo que nadie nos tiene que decir. ¿Verdad que todos nosotros sabemos cuando algo en nuestra vida no está bien? ¿Verdad que sabemos, hermano, cuando yo dejo de orar? En mi experiencia personal, cuando yo dejo de orar, yo siento un gran bajón en mi vida. Yo siento que nada es igual. No siento la presencia de Dios igual. No siento el fuego de Dios igual. Y yo sé que es porque no estoy orando lo suficiente. Cuando me descuidé en la oración y dejé de orar por mucho tiempo, empezaron a ocurrir cosas en mi vida que fueron tan difíciles de volver otra vez a reponerme, a levantarme. Entonces se me hacía difícil estar 15 minutos orando, después que en algún momento pasaba horas quizás en la presencia de Dios. Pero ahora había algo afectando toda mi vida. Yo no quería que eso volviera a pasar. Y hoy el consejo es, aviva el fuego de Dios que está en ti, reavívalo. Las consecuencias de que se apaguen son muy grandes. La gente va a dejar de servir a Dios. La gente va a dejar de venir a adorar. La gente va a dejar de poner a Dios como su prioridad. Y tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir, wow, todos tenemos grandes luchas, muchas luchas. Si tuviéramos a alguien allí en la entrada con una libreta diciéndole a cada hermano cuando viene, hermano, ¿cuál fue tu lucha hoy? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Tuviste ganas de venir? Quizás muchos de nosotros diríamos, de verdad, sinceramente, tenía ganas de quedarme. Tenía tanto cansancio, tenía un sendo dolor de cabeza, estaba pasando por una gran situación,
no tenía dinero para gasolina, tenía un problema familiar. Cada uno de nosotros tendría algo que decir y nos preguntarían: ¿y por qué viniste? Porque sé que si me quedo es peor. Y sé que cuando vengo a darle a Dios y le entrego eso a Dios, cuando salgo de aquí, Dios ha hecho lo que Él sabía hacer. No me ha fallado. Cuando vengo primero y entrego en manos de Dios y abandono en manos de Dios esa situación o ese problema, cuando me subo a ese carro y le digo: Señor, mira esa aguja. Hermano, nosotros hace muchos años atrás salíamos con 75 centavos de gasolina en ese tiempo, con una Suzuki 3 cilindros en la raya, para ir a un servicio a Tillo desde Utuado. Íbamos todo el camino, mi suegra y la pastora llorando, diciéndole: Señor, regrésanos. 75 centavos a veces lo que teníamos en chavos prietos. Nunca Dios nos dejó. No recuerdo nunca que el Señor nos dejara en la carretera. Íbamos, no estoy mintiéndoles ni estoy exagerando, estoy diciendo esto delante de la presencia de Dios. Y nunca Dios nos dejó, porque poníamos a Dios primero. Y cuando regresábamos siempre, o muchas veces cuando íbamos al servicio, Dios tocaba a alguien. A veces antes de irnos había alguien siempre. Muchas ocasiones me abrazaba y me decía: pastor, toma, Dios me tocó para darte esto. Y teníamos ahí la gasolina, no porque fuimos por eso. Y yo sé que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Pero cuando ponemos nuestra fe ahí, dijimos: Señor, tú sabrás qué hacer. Yo voy por ti. Y tú no dejas a tus hijos en vergüenza. Yo no voy a quedarme en la carretera sin gasolina, porque yo voy a adorarte. Y tú vas a hacer provisión. Sé que no miento diciendo esto. Dios no ha fallado. Dios lo ha hecho y lo volverá a hacer. Aviva el fuego de Dios que está en ti. No dejes que nada ni nadie te robe ese fuego que Dios te dio. Nadie te lo puede quitar, pero tienes que avivarlo. Deja que salga, deja que se vea, deja que la llama vuelva a subir otra vez. Pon el dedo, como te dije, donde tienes que ponerlo. Quizás en tus rodillas, en tus ojos para leer, en tu estómago para ayunar. Y decir: Señor, voy a empezar. No voy a estar como he estado durante todo este tiempo. Yo sé, hermanos, no estoy hablando de ver las sillas volando. No estoy hablando de venir a la iglesia y que se nos paren los pelos solo porque estamos sentados. Esto es por fe. Estoy hablando de saber que ese fuego está en mí. Y que aunque yo no sienta nada físico en mi cuerpo, yo sé que Él está aquí. Y que eso me motiva a levantarme otra vez en cada madrugada e ir delante de Dios. En todas las veces que yo me levanto a las 5 de la mañana, yo no veo algo sobrenatural. Solo una vez, y ya les conté. Pero sé que Él está en ese pasillo esperándome. Sé que es una cita cuando Él me despierta en cada madrugada. Y voy allí a postrarme delante de la presencia de Dios, porque sé que eso es lo suficientemente poderoso como para cuando me levante de ahí tener lo que estoy buscando. Saber que ese día comencé el día con algo súper poderoso y que va a ser un día muy, muy especial. Sé que ese día va a pasar algo que no pasaría si primero no hubiese comenzado el día a orar. Cuando no he podido levantarme a orar, por las razones que sean, me ha pasado el cansancio. El día no ha sido igual. Yo siento el día pesado y tengo que buscar un momento durante el día y digo: yo tengo que arreglar esto. Algo falta aquí, algo pasó que no está bien. Y entonces tengo que buscar un momento en el día, y cuando llego temprano quizás de trabajar y bañarme, ir otra vez a postrarme y a decir: Señor, no puedo pasar el día sin estar delante de ti. Me hace falta. Echo de menos la presencia de Dios. Es algo que cuando aprendes a amarlo, no puedes vivir sin eso. Cuando perdemos el fuego y se apaga el fuego, ya no nos importa. Es como acostumbrarnos a vivir como estamos, pero cuando eso está en nosotros y vemos que algo está pasando y sientes la ausencia de ese fuego en ti, no puedes estar bien. Lo quieres otra vez. Necesitas estar en ese fuego.
Y mi consejo como pastor es exactamente el mismo consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, a nuestro hermano Timoteo. Yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que ya tienes en ti. No puedo decirte cuánto tienes que orar, pero puedo decirte que si oras vas a ver cosas que no habías visto antes de que oraras. No puedo decirte cuánto tienes que ayunar, pero puedo decirte que cuando maltratas la carne, el espíritu se vivifica y empiezas a vivir en una experiencia espiritual que jamás se puede comparar con nada. No puedo decirte cuánto tiempo tienes que sacar para leer la palabra, pero puedo asegurarte que cuando la lees, escuchas la voz del Espíritu, aprendes a amar la palabra y aprendes a vivir por la palabra. Puedo asegurarte que esto es lo suficientemente poderoso para mantenerte de pies cuando todo el mundo se está viniendo abajo. Puedo asegurarte que esta palabra es suficiente poderosa como para cuidarte cuando otros están sintiendo miedo. Que esto es poderoso para creer en ella y para asegurarte que Dios puede proveerte cuando otros están sin provisión. Eso yo te lo puedo asegurar. Puedo asegurarte cómo Dios multiplica lo poco en tu casa. Yo estoy viviendo esa promesa, hermanos. Hace unos días le decía yo a la pastora, ¿cómo estamos haciendo tanto con tan poco? Cuando nuestra empresa cayó en picada, en el peor momento de nuestra empresa, en el que me quedé casi con un 25, un 20% de un 100% de los trabajos que yo tenía. Empezamos a perder cosas. Estaba viendo un programa de televisión de un pastor y escuché un testimonio de alguien que en medio de la situación más difícil le dio a Dios más de lo que le estaba dando. Y yo escuché ese testimonio y cuando terminó le dije a la pastora, desde hoy en adelante, cada mes el patio número 10, no importa cuál sea el patio que caiga, ese patio se lo vas a dar a Dios. Y ese dinero entero es para la iglesia, sin tocarlo. No era que teníamos muchos patios, teníamos menos que nunca. Pero desde que hicimos eso, hermano, nuestra empresa ha crecido. Y la gente ha estado llamando y vamos a un lugar y hacemos un trabajo. Y de ese mismo lugar empiezan a llamar a otras personas que le preguntan a la persona que hicimos. Y en el peor momento, cuando todo el mundo los trabajos le están pasando, le decía yo a la pastora, a nosotros hoy nos están creciendo. Tenemos trabajo con la máquina de presión, tenemos trabajos de jardines, tenemos gente esperando para hacerle jardines que en años no hacíamos un jardín. Y tenemos tanto que no damos abasto. Y tenemos que trabajar muy duro, pero sin fallarle a Dios. ¿Por qué estoy viendo que Dios nos está haciendo tanta provisión? Y yo le decía a la pastora, ¿cómo es que se nos está multiplicando? Porque cada vez buscamos una oportunidad para sembrar en alguien. Y cada vez que Dios me da algo, hermano, cada vez que Dios me bendice en algo, busco cómo sembrar una semilla de eso que Dios me bendice. Porque sé que ese es el secreto. El secreto, hace unos años atrás, cuando ustedes todavía no, unos meses atrás, cuando todavía ustedes no estaban, hablé de un mensaje en la marquesina en casa donde decía que a veces éramos asadones. Y los asadones, ustedes saben que las asadas todo lo que hacen es arrastrar para donde uno. Y hay mucha gente que son así. Queremos que nos den porque somos asadones, pero no queremos dar. Y Dios nos hizo entender que dejáramos de ser asadones, que levantáramos nuestra mano y sembráramos. Hay dos cosas que aprendimos. ¿En quién sembramos? Nunca siembres una semilla en alguien por necesidad. Siembra porque es una buena tierra. Porque mucha gente está en necesidad porque no siembran. Porque no siembran. Y yo sé que un día les voy a hablar, les quiero hablar de todo eso, que yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, porque les prometí que íbamos a hablar de eso. Porque mucha gente hoy no entiende todo este proceso. Y esta semana yo venía diciéndole cómo estamos haciendo esto.
porque Dios lo está multiplicando. Solo Él lo puede multiplicar, hermano. Solo Él lo puede multiplicar. Hace más de 6 meses atrás, estábamos todo el tiempo atrás, casi me quitan el carro, y solo porque encontramos en el camino a una persona cristiana, nos dio una oportunidad, pero no podía, como dicen los jibaritos acá, sacar los pies del bote. No podíamos. Hoy día el carro está apagado, adelantado, y nosotros decimos: ¿cómo? Dios lo hizo. Dios lo hizo con poco. Nos multiplicó lo que tenemos. Avivó el fuego en nosotros, porque este es nuestro tiempo. Abrió esa puerta para que tú llegaras a este lugar. Encendió esta señal para que tú hoy tengas esta señal llegando hasta tu casa y no tengas una sola excusa para decirle a Dios: nadie me ha dicho nada. Todo esto son bendiciones que cuestan sacrificios, pero no se pueden comparar con el valor de una vida. Al abrirse esta puerta, Dios abrió una puerta para ustedes que hoy no estuvieran sentados ahí. Sabrá Dios a dónde estuvieran, qué estarían haciendo, pero hoy están aquí. Y uno piensa: ¿a dónde estaría? ¿A dónde estaría Robertito un viernes? Cuando la mayor parte de los jóvenes hoy están pensando en hacer un grupo e irse con los amigos a una bebelata. Es una victoria tener a un joven sentado un viernes en una iglesia. Es una victoria escuchar a un joven decirte: pastor, necesito a Dios. Yo necesito eso. No muchos jóvenes están dispuestos a eso. Y los que lo dicen sufren la presión de aquellos que dicen: ay, tú estás out porque estás en la iglesia. Un viernes en la iglesia. El viernes es de janguear, es de party, es de beber. Pero quienes dijeron: no, voy por el fuego de Dios. Yo necesito eso. Porque uno se harta en la vida de vivir como uno vivía. Y llega el momento en el que uno lo hace todo, y cada vez que uno hace eso se siente peor, más vacío, porque hay algo en el corazón que te está diciendo: tú me necesitas, necesitas mi fuego. Y por más party, por más bebida, por más amigo, por más novio, por más novia, por más cosas que tengamos, hay un vacío. Y el Espíritu Santo nos sigue diciendo: necesitas mi presencia, necesitas mi fuego, necesitas mi fuego, necesitas mi presencia. Y sabes que el vacío está ahí. Está ahí porque Dios nos está llamando. El fuego está frente a ti. El Señor te está diciendo: avívalo. Yo te lo doy, pero tú tienes que avivarlo. Quiero que estés de pie ahí hoy. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, por favor.